Bueno, muy buenas tardes a todos. Súper feliz de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Acá entiendo que hay gente de México, de España, de Argentina, así que hiper mega feliz. Y antes de meternos en lo que nos compete y antes de empezar a mostrar datos, me gustaría preguntarles sinceramente, cuando escuchan hablar de inteligencia artificial aplicado en la industria molinera, ¿qué es lo primero que sienten? Ahí sienten oportunidad, sienten distancia, miedo, un poco entender en qué situación están hoy, si quieren pueden ir escribiendo en el chat, ¿sí? Y se los pregunto porque la crisis laboral actual ya no es simplemente el problema de buscar talento, ¿sí? El mundo de hoy cambió, las expectativas cambiaron y muchas veces intentamos gestionar las plantas, ¿sí? Con las mismas herramientas de siempre y ya no funcionan, ¿sí? Entonces, hoy nos tenemos que llevar de acá una hoja de ruta súper clara de cómo conectar los procesos, la tecnología y a nuestro equipo sin morir en el intento. Así que vamos con eso mientras siguen escribiendo ahí en el chat. El paradigma cambió por completo. Antes, el dolor de cabeza de una empresa era publicar un anuncio y conseguir manos que vinieran a cumplir un horario. Y lo que más se valoraba era la responsabilidad, que el colaborador acatara órdenes, ¿sí? Entonces, el ideal del empleado cambió muchísimo y también la mirada del colaborador hacia la empresa también cambió muchísimo. Hoy el desafío es mucho más complejo, es atraer personas que tengan el mismo ADN que nosotros, quien de verdad va a aportar para resolver las tareas de la forma en la que queremos, no solo resolverlas, ¿sí? Porque hay una diferencia entre resolver, que esté hecho, digamos, y resolver como nosotros queremos. Ahí es donde empiezan a pasar las cosas de que, che, no machea con la empresa, sí, no, es para nosotros o no es. Bueno, acá nosotros tenemos que encontrar personas que podamos motivar muchas veces para hacer tareas repetitivas, que se puedan adaptar a las nuevas herramientas y evitar la desconexión emocional. Entonces, sí o sí, para evitar eso también tenemos que entender qué tipos de personas pueden estar en nuestra compañía. Si no entendemos que las reglas del juego cambiaron, nos vamos a quedar solos en la planta. Acá también es importante pensar qué es lo que ofrecemos en la compañía. Y no hablo solo del paquete de beneficios, no hablo si tienen comedor en planta, hablo de lo que se siente real en la empresa, ¿no? De ese no sé qué, que qué sé yo, ¿no? Estas cosas que son ni más ni menos que la cultura, ¿no? Y no la cultura que está escrita en una pared, que es la misión, la visión y los valores, sino lo que se vive. Eso es lo real que nos tiene que importar a la hora de ir a buscar talento afuera y a la hora de motivar el talento que tenemos adentro. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá aparece el primer gran síntoma de este cambio de paradigma, el burnout. El aburrimiento masivo laboral es el enemigo silencioso porque no hace ruido, no genera huelgas, pero destruye totalmente la productividad desde adentro. Y ahora miremos estos números, ¿no? Que son bastante fuertes, ¿no? El 83% de los trabajadores experimenta una sensación de estancamiento y el 92% piensa que cambiar de aire es lo que les serviría, ¿no? Entonces acá podemos hablar de rotación, bueno, de un montón de cosas que vienen después de esto, ¿no? Pero bueno, en el molino pasa mucho esto de que tenemos puestos fijos, que están durante muchos años, con rutinas hiper, mega repetitivas y que quizás hay falta de feedback, falta de liderazgo. Y ojo que liderazgo no es llevarse bien con el equipo, ¿sí? Todo lo contrario, muchas veces es llevarlos a un lugar hiper incómodo, pero bien, ¿no? Ser esas personas que genera el líder, debería ser esa persona que genera una incomodidad para crecimiento. Cuando hablamos del aburrimiento masivo, no estamos hablando de gente vaga, estamos hablando de personas que perdieron el sentido de lo que hacen lo que tienen que hacer y que lo hacen como siempre lo hicieron, que no encuentran un motivo real para hacer algo diferente.
Y en este contexto, en un mundo totalmente consumista, con la dopamina digital a full, no es fácil entretener a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente que se queda eternamente y aburrida, ¿sí? Que no se va, resulta ser que es el costo más alto que nosotros podemos tener, ¿sí? Acá voy a desmentir algo, que es que lo más caro no es que alguien renuncie y se vaya, sino todo lo contrario. Lo caro es que renuncie internamente, pero se quede totalmente desconectado durante años, ¿sí? Y esto pasa muchísimo hoy en día. No me quiero meter, pero también está el tema del pluriempleo y demás. Entonces, todas estas cosas hacen que las personas tengan la cabeza como en un montón de lados, ¿sí? Prestemos atención a esto. Tendemos a preocuparnos por la rotación y que la rotación es un síntoma más, ¿sí? La rotación viene después incluso de esto, ¿no? Y viene por falta de liderazgo. Creemos que desvincular a alguien es muy difícil porque es muy costoso, porque hay que indemnizar, porque hay que buscar a alguien nuevo, porque hay que pagarle a una agencia, porque hay un tiempo de onboarding. Pero financieramente, bueno, en el momento puede ser que sea un poco más caro, pero después no. Después no, porque el problema caro es que el empleado no se vaya, que fiche tarjeta, que cumpla horario, pero que se quede ahí, así, inmóvil. Y ahí es donde sí les digo, ok, pongamos un robot y que va a hacer exactamente lo mismo que esa persona, o incluso más, ¿sí? Porque la persona que trabaja a reglamento y que no le interesa progresar, estanca cualquier proceso de mejora que nosotros podamos hacer. Bueno, entonces, el problema más caro real es que la gente se quede desconectada durante años. Eso es algo que no podemos dejar que pase, ¿sí? Tenemos que generar acciones para que la gente que no tiene que estar no esté y que la gente que tiene que estar venga a trabajar con nosotros. Y con esto doy pie al siguiente punto, que es la competencia invisible. ¿Contra quién competimos realmente, no? A la hora de ir a buscar talento afuera. Bueno, tu molino no compite solo contra otro molino, ¿sí? Acá en el mercado laboral actual, la competencia más evidente la vemos en los perfiles técnicos, mandos medios, ingenieros o gente de automatización. Ahí competimos contra multinacionales, contra empresas tecnológicas, ofertas remotas que pagan en dólares, que tienen mucha más flexibilidad, que obviamente la planta, por la propia naturaleza física, no puede dar. Hoy las fronteras se borraron y tenemos que generar recursos para ser atractivos a la hora de buscar talento y que el talento quiera estar con nosotros. Esta es la realidad de la brecha. Ponemos avisos, entrevistamos y ofrecemos esquemas de trabajo con la mentalidad de hace 10 o 15 años atrás, pero pretendemos que los profesionales que ingresen piensen, vivan y consuman como en 2026 y que se adapten sin chistar. Si no achicamos este choque de épocas, no hay salario que alcance para retenerlos. Esto es súper importante porque la retención no siempre se hace desde aumentar un sueldo. De hecho, idealmente no se retiene a la gente porque cuando vos retenés es que la persona ya se quiere ir. Entonces estamos tarde, ¿sí? Hay que hacer que nos elijan. Entonces, miremos de frente esta brecha porque acá es donde se nos escapa el talento. Cuando digo que ofrecemos trabajo de 2015 a personas que viven en 2026, me refiero a un choque cultural y tecnológico profundo. Acá les pongo contexto, ¿no? De qué pasaba en un año y en el otro. En 2015, WhatsApp hacía poquitos años que se había empezado a usar, inicia creo que en 2009 y empieza a ser masivo como en 2012, pero en 2015 no era una herramienta de comunicación profesional, ¿sí? Entonces, pensemos hoy. Hoy es todo lo contrario. Generamos marca personal por ahí, promocionamos, vendemos, se integra por APIs a CRMs y en el ámbito legal, corporativo y de compliance está totalmente validado. Se toma como una vía legal y prueba documental del derecho laboral, tanto en Argentina como en España. Entonces, realmente tenemos que ayornarnos, digo una palabra bastante antigua, por lo menos acá en Argentina no se usa tanto, pero
tenemos que ayornarnos y hacer propuestas reales que hagan que la gente los quiera elegir. Entonces, seamos honestos, con publicar un aviso tradicional y cruzar los dedos ya no alcanza para sumar talento a nuestro negocio. El mercado laboral de 2026 nos exige dejar de ser reactivos, ¿sí? Antes de salir a buscar desesperadamente afuera, veamos si tenemos adentro equipo para capacitar y desarrollar. En el caso que no, lo que les sugiero es hacerse 3 preguntas incómodas, ¿sí? La primera es, ¿qué necesito resolver hoy en la operación? No un puesto genérico, no buscar tal perfil, que sea un operario de tal cosa. Es, ok, ¿qué nos duele hoy? Eso es lo primero que va a hacer que cuando nosotros hagamos una publicación sea un poco más llamativa. 2, ¿cuáles son nuestros no negociables? ¿Cuáles son los valores culturales reales que el nuevo integrante tendría que tener sí o sí para que no haya un choque con el equipo actual? Y tercero, muy importante, ¿qué le podemos ofrecer a este profesional? ¿Qué cualidades tenía que tener? Habíamos visto, qué es lo que tiene que saber resolver y cómo. Entonces, ¿qué le ofrezco a cambio de eso que yo quiero? Dejemos de buscar currículums impecables de manual o al empleado que jure que viene a jubilarse en nuestro molino, porque la verdad es que esa lealtad romántica de antes ya no existe. Bueno, en realidad dejemos de romantizar lo que antes pasaba en el mercado laboral. Hoy la gente busca un proyecto donde evolucionar, no donde estancarse. Entonces, si nosotros cambiamos el filtro con el que elegimos, también va a cambiar la calidad de profesionales que atraemos y que se suman a nuestra estructura. Bueno, entonces, el mito de Messi. ¿Buscamos a Messi o al 10 para nuestro equipo? ¿Tu estructura actual tolera a Messi? Bueno, a mí me pasa seguido que los dueños de empresas me dicen, para solucionar esto, yo necesito que traigas a Messi. Y ahí mi pregunta siempre es, ¿tu molino o tu empresa está lista para Messi? ¿Le podemos pagar? ¿Lo podemos mantener contento? ¿Hay un equipo que trabaje para él? Los más futboleros seguramente van a poder comparar la performance de Messi de los últimos mundiales contra los anteriores, ¿no? Y a las pruebas me remito, el último mundial salimos campeones, entonces digo, ojo con esto, porque Messi siempre fue Messi, pero no siempre tuvo el equipo para acompañarlo y para que se destaque. Entonces, ojo, porque cuando tenemos 1000 estrellitas es difícil que funcione. Ahora, cuando todos trabajamos en conjunto para el mismo lado, y bueno, va un poco mejor. Entonces, ojo con el tipo de perfil que vamos a traer porque nos enamoramos del currículum, pero quizás no es lo que necesitamos o no es lo que aplica realmente a nuestra empresa, ¿no? Porque puede durar 3 meses, porque puede ser incompatible, porque le vendimos algo que no somos. Porque en la entrevista la hicimos sentaditos, tomando un café, con todo el tiempo del mundo, pero la realidad es que nuestra planta siempre está full y corriendo. Bueno, eso es algo que tiene que quedar claro en las entrevistas. No podemos vender algo que no es. Bueno, en 2026, sí, lo que atrae más candidatos es la marca empleadora, pero la real, lo que se vive en el comedor de planta, lo que es el trato diario con el supervisor. Y no tenemos que ser Google, no es que tenemos que ser todo amor y todo pacífico, sino que tenemos que hacernos cargo de la cultura que tenemos y salir a buscar a alguien que tenga el mismo ADN que nosotros, ¿sí? Que el jugador que vayamos a traer a la cancha calce con nuestra realidad, que la pueda potenciar y que quiera crecer con nosotros. No podemos traer a alguien que tenga otro ADN. Y eso lo tenemos que evaluar tanto en la selección como en el onboarding. Bueno, hasta acá hablamos un poco de atracción de talento, un poco de cultura, entonces ahí me pregunto, o nos pregunto, mejor dicho, ¿qué hacemos hoy para mejorar lo que ya está? ¿Sí? ¿Qué pasa en el piso de fábrica, en el gemba, ¿no? Esta es una palabra japonesa que se usa para nombrar donde las cosas suceden, ¿no? Que es literal el piso de fábrica.
¿Cómo empezamos a solucionar o a mejorar las cosas? Bueno, con una premisa súper clara que es el cambio organizacional es la suma de las decisiones individuales, ¿sí? Porque de nada sirve que el directorio apruebe un plan estratégico o compre un software nuevo si no entendemos que los cambios pasan cuando las personas deciden que pasen, ¿sí? Y para que una persona decida cambiar hay que mostrarle la realidad de su beneficio, ¿sí? Hay que bajar la teoría a su propia realidad del día a día. Por eso es clave un liderazgo claro, el involucramiento de las partes, ¿no? Hacerlo parte de este cambio y obviamente poner objetivos y que esos objetivos sean explicados de el para qué, el por qué, el cómo, ¿sí? Todas estas cosas son indispensables para mejorar. Ahora vamos a ir un pasito para atrás y entender en qué situación está nuestra empresa hoy. Acá el refrán, vísteme despacio que tengo prisa, es el más acertado. ¿Por qué? Porque el error más común y fatal para muchas pymes industriales es querer saltar del caos operativo directo a la implementación de IA. Y ahí es donde la pifiamos todos, porque está de moda, está buenísimo, pero vamos a calmarnos, ¿sí? Esto no funciona. Hay que trazar un camino paso a paso pensando en la realidad de nuestra operación hoy, ¿sí? Y siempre vamos de menos a más. Bueno, uno, salir del papel. No podemos meter IA si el operario sigue anotando las novedades del turno o los parámetros en un cuaderno Gloria. ¿Sí? Se me cayó el documento o el DNI. Pero bueno, a ver, después ese cuadernito se pierde, se ensucia, se mancha, se llena de grasa o no entendemos la letra o después queda ahí. Una vez que se terminó el cuaderno se usa otro, entonces no sirve. Lo primero que necesitamos hacer es digitalizar y ordenar lo que tenemos hoy. Recién cuando tenemos eso podemos sumar procesos de mejora continua, sentar al equipo a mirar y analizar datos, a ver los desvíos, a generar hábitos de reconocer el error, ¿sí? Para eso nosotros también tenemos que estar abiertos a recibir esos errores, ¿no? Esto va a entrenar el músculo del equipo, va a bajar la guardia y recién ahí, con un proceso estable, puedo sumar inteligencia artificial o alguna herramienta de automatización, porque obviamente no todos los procesos hoy pueden sumar IA de una sin automatizarse, ¿sí? Entonces, la tecnología viene a aportar lo que ya funciona, no viene a salvar lo que está roto, ¿sí? Es indispensable pensar que los procesos hay que acompañarlos, ¿sí? Hay procesos de investigación, otros de desarrollo, otros del proceso de implementación y el proceso de aprendizaje, y algunos otros procesos más en la gestión del cambio cuando quiero dejar de trabajar de una manera y pasar a trabajar de otra. Esto no nos lo podemos saltar. Por más que hagamos una mega inversión, no funciona si no hacemos un camino paso a paso. Bueno, dicho esto, cada uno sabrá en qué situación está su empresa, así que podemos seguir y hablar de inteligencia artificial. Cuando pensamos en IA, la podemos asociar con agilizar, automatizar y por ende en que puede reemplazar al hombre. Y es verdad, sí, puede reemplazar puestos de trabajo, sí, por supuesto. Pero acá lo clave es que como somos nosotros, los humanos, los que la entrenamos, tenemos que hacerlo con un propósito, ¿sí? Entonces, cuando hagamos un trabajo de esta índole, pensemos en el para qué, ¿sí? Así que dejemos de pensar en que puede reemplazar a alguien, sino que tendríamos que pensar en redefinir roles. Esto es lo más importante. Y acá vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, de una forma un poco más tranqui, porque no somos Silicon Valley, ¿sí? Así que vamos a meter las botas adentro del molino y ver cómo se puede aplicar esto en el barro real de la planta. Lo que nos da un poquito de miedo en general, ¿no? Porque el problema nunca es el software, nunca es la automatización ni la inteligencia artificial. El miedo real que tenemos todos es que la inteligencia artificial
nos reemplace. Entonces, para eso, vamos a ver algunos ejemplos que pueden hacer que nosotros tengamos recursos para bajar ese miedo. Bueno, para verlo mejor, bajemos al corazón del molino. Con este ejemplo que es de control de humedad del trigo, miren estos tres niveles, son muy similares a los que vimos antes, ¿no? El primer nivel, que es súper manual, tenemos ahí el tradicional ojo del molinero, ¿no? Donde toca el grano, desconfía, digamos, saca una muestra, va al laboratorio, abre o cierra una canilla de agua según su intuición o conocimiento empírico, ¿sí? Pero si el trigo a medianoche cambia por cuestiones climáticas y quizás producimos, y quizás así producimos toneladas con desvío, ¿sí? Porque dependemos mucho de el conocimiento real que tiene el molinero o el encargado o el operario que estaba en ese momento, ¿sí? Entonces eso muy tradicional, muy manual, tiene mucho papel y mucho margen de error, ¿sí? En el nivel 2 lo que vamos a encontrar es un proceso automatizado donde podemos tener algún sensor en línea, alguna válvula automática, ¿sí? Que mide la humedad y puede abrir o cerrar la canilla de agua exactamente igual que en el anterior, pero de forma automatizada. El tema es que es un sistema rígido, ¿sí? No sabe si afuera hay una ola de calor de 40 grados, si el trigo está más duro, si absorbe más lento o no. Y bueno, ahí podemos decir que puede reaccionar tarde también, ¿sí? Cuando el desvío ya pasó. Ahora, en el nivel 3 podemos encontrar algún software que, con inteligencia artificial por supuesto, aprende del histórico del molino, que cruza la humedad, la temperatura ambiente del día, qué tipo de grano es y puede predecir cómo va a reaccionar el trigo en el silo de descanso, ¿sí? Y ahí puede ajustar el agua de forma dinámica antes de que llegue a los bancos de molienda. Además, la IA hoy hace cosas que la automatización no puede, como optimizar mezclas de tolvas para que la fuerza de la harina sea exacta al menor costo posible, ¿no? Pero ojo, si tenés un molino en el nivel 1 y vas a gastar miles de dólares en pasar al nivel 3, lo más probable es que el operario o que el equipo, por miedo, desconocimiento, desconfianza, vaya a seguir haciendo el proceso manual en paralelo, generando resistencia y posiblemente una desconexión, ¿sí? Se va a desconectar de la empresa y no va a colaborar con el cambio que están proponiendo, ¿sí? Por eso el cambio real es cultural y debe ser anterior a la inversión y pensado estratégicamente para que pueda acompañar todo el proceso de implementación, de aprendizaje y demás. Ahora nos queda preguntarnos cómo acompañar al equipo en estos saltos, ¿no? Y bueno, para lograr esto, el líder de pyme tiene que desarmar el pánico general a perder el control, ¿sí? A sentirse tranquilo en el medio de tanto cambio. Para eso hay tres llaves que realmente, de nuestra actitud, que realmente van a hacer la diferencia. El primero es hablar siempre del beneficio individual, que esto lo dijimos al principio también. Eh, el beneficio individual para la persona, nunca para la empresa. Necesitamos que cada persona compre la solución como la compramos nosotros o como la compró el dueño o el CEO o el que decidió traer un sistema nuevo, ¿sí? Al operario no le importa la rentabilidad del molino. Puede ser que algunos sí y que sepa que si el molino crece, crecemos todos, pero en líneas generales, para que la persona compre la idea, tiene que ver un beneficio relativamente instantáneo, ¿sí? Entonces, en vez de decirle, compramos esto o vamos a poner esto para ser más eficiente, digámosle, ponemos esto para que trabajes mejor, no más, para que no corras, para que no te estreses. Bueno, nada, las cosas que ustedes vean que le puede servir a esta persona, ¿sí? Conectemos con la tranquilidad, ¿sí? Ahora, obviamente, usemos ejemplos con mayor impacto, no estos que son hiper mega genéricos, ¿sí? Segundo, hay que mostrarse abierto al error. ¿Por qué? Porque esto baja la guardia, ¿sí? Y ser el primero en reconocer que va a haber errores, ¿no? Entonces, idealmente es decir, chicos, vamos a implementar esto, nos vamos a equivocar las primeras semanas y está perfecto que pase. Entonces ahí nos mostramos como un líder humano, ¿sí? Y que abraza la vulnerabilidad.
Cuando hacemos esto, el equipo se anima a probar, así de simple. Es como, bueno, ok, esto puede pasar, ok, cuando pasa no nos asustamos, ninguno, porque ya sabíamos que iba a pasar. Tercero, parametrizar el proceso da seguridad. La incertidumbre eterna genera una gran parálisis, genera mucha más incertidumbre hasta cuánto tiempo me puedo equivocar. Entonces, nosotros tendríamos que en nuestra planificación saber más o menos cuánto es el tiempo de implementación, pero bueno, vamos a poner un ejemplo que es sentarse y decirle, chicos, los primeros 15 días va a ser un caos, nos va a salir mal, nos vamos a equivocar, en paralelo podemos ir llevando el cuaderno Gloria y seguir escribiendo por ahí. A partir del día 20 nos vamos a sentir un poco más seguros, le vamos a ir agarrando la mano y a partir del día 30 vamos a tener control sobre el sistema. Al ponerle límites de tiempo al esfuerzo que vamos a tener que poner, que es esfuerzo emocional, que es esfuerzo de cabeza, de cambiar el chip que teníamos, de hacer las cosas como las veníamos haciendo, el cerebro empieza a recuperar el control, ¿sí? Y otra cosa, cuando nosotros damos todas estas explicaciones, lo que empieza a pasar es que la gente se compromete, porque la estamos haciendo parte. Esto es fundamental, hacerlos parte hace que compren la idea. Preguntarles, que esto bueno, no está escrito, pero digo, preguntarles qué piensan, qué les gustaría, cómo. Bueno, todas estas cosas hacen que la persona se sienta involucrada en el proceso. Bueno, ya hablé muchísimo, ¿sí? Así que me gustaría ir cerrando con esta frase, ¿no? Que es, la ventaja competitiva hoy ya no es producir mucho, eficiente y barato, sino que es lograr atraer gente que quiera quedarse, crecer y adaptarse al cambio con nosotros. Hasta acá, muchísimas gracias. Espero que les hayan servido los tips y los comentarios que hicimos y toda la charla, ¿sí? Para cerrar definitivamente, me voy a presentar porque al principio no lo hice, me parece siempre súper interesante arrancar con el tema por el que nos convocaron antes de presentarme, ¿sí? Entonces, mi nombre es Laura, soy profesional de Administración de Empresas, Técnica Química y facilitadora de procesos de mejora continua. Además, soy socia fundadora de Asolef, ¿sí? Y todo lo que hoy conversamos no es teoría abstracta ni de manual, es lo que hacemos en el día a día en la consultoría, metiéndonos en la estructura y en el barro de nuestros clientes para poder potenciarlos realmente, ¿sí? Les cuento por otro lado qué es lo que nosotros acompañamos y qué es lo que trabajamos con las empresas. A ver, lo primero que hacemos es acompañarlos respetando su ADN. Esto, la impronta que tengan es lo que vamos a cuidar y hacemos gerenciamiento de recursos humanos, desarrollo organizacional, gestión del cambio, obviamente, que es de lo que más charlamos hoy, transformación cultural, reclutamiento, liderazgo, optimización de procesos productivos y no productivos, desarrollo y gerenciamiento de ventas, consultoría integral, por supuesto, y además de todo, también tenemos identidad de marcas. Todo lo que es la parte gráfica también lo hacemos. Y nada, es un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Y en la diapositiva siguiente les voy a dejar nuestros números de contacto o nuestro mail. ¿Sí? Pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Sí? En Instagram nos van a encontrar como asolep.ar. Si no, tienen el mail que es comercial@asolep.com.ar. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y nos estamos viendo pronto.